Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. De nuevo, este domingo continúa la temática del profetismo. El reino del norte o reino de Israel rápidamente se caracterizó por aceptar la idolatría y por tanto la abierta infidelidad a la alianza del Sinaí pactada mediante Moisés cuando liberó de la esclavitud de Egipto a los descendientes del patriarca Jacob y que fue factor determinante para constituir el pueblo elegido por Dios y que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Hemos escuchado en la primera lectura la reclamación y expulsión del territorio del reino de Israel que Amasías, sacerdote de Betel, dirigió al profeta Amós. Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. La respuesta de Amós es altamente significativa al señalar que el profetismo querido por Dios no se transmite por herencia, como sucedía en el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, sino por el llamado de Dios. En el mensaje que emitió en su respuesta el profeta Amós, ve y profetiza a mi pueblo, ofrece dos aspectos fundamentales para entender el profetismo querido por Dios, asumido por Jesucristo y que debe ejercitar todo discípulo en lo personal y en lo comunitario. Escuchar y responder al llamado, es decir, descubrir la propia vocación, primer aspecto, y cumplir fielmente la misión, segundo aspecto. El Evangelio de hoy relata que Jesús asume estas dos características para que las vivan sus discípulos, con lo cual los convierte en profetas. Por tanto, debemos ser profetas todos los bautizados en el nombre de Jesucristo. Jesús llamó a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Por eso Jesús señala dos elementos más que ayudarán favorablemente a todo discípulo para cumplir de manera fecunda su profetismo. El primer elemento es el poder sobre los espíritus inmundos, es decir, la garantía de ser asistidos y fortalecidos por el Espíritu Santo para enfrentar el mal y descubrir con su luz las formas para superar el mal en sus diversas modalidades de presencia, tanto en la tentación como en la lamentable caída. El segundo elemento consiste en realizar la misión
con plena libertad, favoreciendo el desarrollo de la confianza en Dios y el aprendizaje para no supeditar el cumplimiento de la encomienda a tener las mejores condiciones para su realización. Es decir, con el mínimo indispensable hay que lanzarnos a la misión. Este ejercicio de actuar en la gratuidad y el desapego a las cosas materiales permite con mayor facilidad y rapidez el desarrollo espiritual de la persona y de la comunidad eclesial. Además, conduce a la sensibilidad para descubrir la acción de Dios en las personas a quienes se comparte el anuncio de la buena nueva del reino de Dios y prepara a la persona para asumir con plena confianza la promesa de Cristo de ser recibidos en la casa del Padre por toda la eternidad. Así es como se desarrolla la vida nueva del Espíritu, que en semilla recibimos en nuestro bautismo. En la segunda lectura, San Pablo expresa el inmenso beneficio que nos ha traído Jesucristo a la humanidad. Dice San Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Nos bendice en Jesucristo, dice Pablo. Y añade: Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. ¿Ven por qué debemos asistir a misa los domingos? Porque es encontrarnos con Él en la palabra y en el pan vivo. Es estar en comunión con Él para poder ser profetas y hacerlo presente en el mundo para favorecer a nuestros prójimos. También dice San Pablo: con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad. En efecto, la adopción para ser hijos de Dios se ha realizado en Jesucristo, y los beneficios que recibimos de esta adopción los describe hoy San Pablo en la segunda lectura, numerándolos en 4. Primero, la redención, ser rescatados del mal y de la condenación eterna, y ser capaces de perdonar, ya que hemos sido perdonados. Afirma San Pablo: por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Segundo beneficio, recibir la gracia abundante del auxilio divino, concediéndonos la sabiduría para conocer la voluntad divina y así responder con plena libertad a esa voluntad. Pablo lo dice así: Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Tercer beneficio, ser testigos de su amor y así hacerlo presente en el mundo. Afirma Pablo: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros,
los que ya antes esperábamos en Cristo. Y el cuarto beneficio, por si no nos convencen los anteriores, todavía hay un cuarto que significa quedar marcados por el Espíritu Santo, garantizando nuestra herencia y dándonos la capacidad para descubrir la verdad y obtener la fortaleza necesaria para manifestar el camino de liberación de todos los males. Pablo en efecto dice, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido ustedes marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Por qué amamos venir aquí a la Basílica? Porque encontramos a nuestra Madre. Y ella, nuestra Madre María de Guadalupe, es la primicia, la primera criatura que expresa las maravillas que Dios hace con quienes ponen su confianza en Él, escuchan su voz, aceptan su voluntad y la ponen en práctica. Acudamos pues a ella y pidámosle, nos acompañe para ser buenos discípulos de su Hijo Jesucristo y como profetas demos testimonio del amor y de la misericordia divina en nuestro tiempo y en favor de nuestros prójimos. En un breve momento de silencio, pidámoselo de corazón para cada uno de nosotros y para quienes nos rodean.